Hola mis amigos y mis amigas. Siento que faltó añadir un par de cosas en un video anterior en el que hablé de la famosa apuesta de Pascal y que para nuestro hermano Mauricio el alemán Schwarz resulta no solo insuficiente e innecesaria, sino que además imposible desde la perspectiva del ateo. Todo en la medida en que no tiene ningún sentido moral ni lógico apostar por algo en lo que genuinamente no se cree. De igual forma me quiero centrar en otro argumento que resultó bastante interesante de profundizar, así como sabroso de debatir, y no es otro que ese en el que propongo que los ateos tienen perfecta cabida en el reino de Dios. Eso lo vamos a tocar un poco más adelante con fundamentos. Pues bien, empecemos por analizar otros elementos adicionales que hay que considerar en la apuesta de Pascal. Efectivamente, Pascal ha centrado su análisis en la vida eterna como meta primaria. En ese sentido, esa sería la gran pérdida de los ateos que no creen en Dios. Es decir, se podría inferir, ¡ay mi madre!, que Pascal da por sentado de que los ateos tienen visa directa al lago de azufre y fuego. Pero bueno, eso como digo lo analizaremos después. Por lo pronto vamos a centrarnos específicamente en otra columna de la apuesta de Pascal, es decir, ¿por qué resulta viable apostar por algo así? Y ojo, inclusive siendo ateo, sintiéndote autosuficiente, sintiendo antipatía por el resto de la humanidad y sintiendo que por más que quieras no vas a creer. Es hora de hablar de las almas del purgatorio. Imagino que la gran mayoría, por no decir absolutamente todos y cada uno de los ateos que habitan nuestra galaxia, consideran este tema una verdadera pendejada. Y seguramente no pocos creyentes estarán en ese mismo bando. De hecho, imagino que más de la mitad de los que entró al video se acaba de ir. Si quedó alguien, por favor, me avisa para no sentirme tan pendejo. Pero en fin, lo interesante no son las creencias que puedan tener unos u otros. Lo interesante es la casuística, los testimonios, las evidencias que abundan a lo largo y ancho del mundo entero. Les puedo hablar de Ana Catarina Emmerich, del Padre Pío de Pietrelcina, de San Alfonso María de Ligorio o de Santa Gertrudis la Grande. Incluso les puedo hablar de mi experiencia personal, pero esta última digamos que es subjetiva y ustedes no le encontrarían valor alguno. Y paréntesis, esto lo he discutido con ateos y con creyentes. Alguna vez me han preguntado, oye, pero tú crees en Dios. Y la mejor respuesta que he podido dar a esa pregunta es, no, yo no creo en Dios. Yo estoy seguro, yo sé que Dios existe. Esa es la gran diferencia entre los creyentes que posteriormente terminan siendo ateos. Generalmente los creyentes que solo creen en Dios son muy fáciles de convencer de que Dios no existe. Basta simplemente que, por ejemplo, profundicen en las escrituras bíblicas y automáticamente, como buenos literalistas, se convierten al ateísmo. Por el contrario, los creyentes que sabemos que Dios existe, no hay ningún argumento que nos haga dudar, precisamente porque sabemos que Dios existe. Así que a los ateos que andan por el mundo interpretando al garete las escrituras bíblicas y a los creyentes que se fundamentan en una fe ciega, los invito a que por favor se documenten. Las pruebas de la existencia de Dios son profusas. No tienes que viajar 2000 años atrás para encontrarte con Jesús. No tienes que meterte en las profundidades de una hemeroteca. Tampoco tienes que pagarte un tour por Bosnia, ni mucho menos estar en el umbral de la muerte. Nada. Coge tu celular y comienza a investigar. Hay un sinnúmero de evidencias en la web
en relación con el mundo espiritual. Tú solamente busca, deja de ponerte mamadas en la cabeza y mejor comienza a buscar la verdad. En fin, hecho este paréntesis y diciendo además que yo sí valoro y entiendo cada una de las posturas, inclusive la atea, así que no piensen que estoy buscando evangelizarlos ni mucho menos, simplemente que como consejo para que el ejercicio intelectual sea más completo, es necesario que investiguen todo el conjunto de pruebas y testimonios al completo, no solo las partes y los autores que niegan la existencia de Dios. Les quiero platicar un par de experiencias bien llamativas que probarían la existencia de las almas del purgatorio. Evidencias profusamente soportadas con testimonios y material bibliográfico. Empecemos con la austriaca María Simma. Esta buena mujer desde muy joven aseguró que tenía experiencias con almas del purgatorio. Así tal cual, ella afirmaba que la visitaban recurrentemente las almas del purgatorio para pedirle favores. En 1940, en horas de la madrugada entre las 3 y las 4, escuchó al lado de su cama en su dormitorio a alguien caminando de lado a lado. Ella se levanta pensando que es alguien físico, pero no ve a absolutamente nadie. Fue tan real la presencia que en la mañana siguiente, y hay que decir que ella era una mujer espiritual y muy religiosa, así que en la mañana siguiente, luego de la misa a la que asistía creo que todos los días, se acerca a su guía espiritual para consultar esta experiencia. Su confesor, el padre Alfons Matt, sacerdote de, y disculpen mi alemán que es una mierda así que va a sonar horrible, en una iglesia en Sonntag, en Austria. El sacerdote le da un consejo que cambiaría su vida para siempre. El hombre le dice: si te vuelve a pasar, tú pregúntale qué quieres, en qué te ayudo. No le preguntes quién eres, sino qué quieres de mí. A la noche siguiente, ella muy obediente, con un par de cojones bien puestos, propios de la gente que tiene mucha fe y que además sabe de la existencia de Dios, hace exactamente lo que le dijo el padre. Le preguntó a esta aparición: ¿qué quieres? El alma le responde: haz celebrar 3 misas por mí y yo seré liberado. María, de forma natural y sin sentarse a meditarlo ni mucho menos, comprendió inmediatamente que se trataba de un alma en pena, de un alma que no había trascendido, de un alma que se encontraba en el purgatorio. Esto no me lo estoy inventando. Revisen en internet o lean los testimonios de esta persona. Hay un par de libros al respecto. María evidentemente hace lo que esta aparición le dice y al día siguiente habla con su guía espiritual, con el sacerdote, para hacerle una misa a esta alma. En ese momento ocurre otra cosa trascendental para la vida de María. El sacerdote además le dice: nunca le niegues la ayuda que te piden estas almas. Ahí sí la jodió, le ha echado encima tremenda responsabilidad. Al principio, estas apariciones fueron esporádicas, ocurrían especialmente de noche. Conforme María se va acercando más a la vida espiritual, estas apariciones eran mucho más recurrentes, casi a diario, de día, de noche y sin importar lo que ella estuviera haciendo. Para hacerles el cuento corto, a María Simma las almas se le aparecían para pedirle diferentes favores, desde misas, como la primera aparición que vivenció, así como oraciones y hasta sacrificios personales que ella debía hacer en procura de ayudar a estas almas a trascender, a ascender de nivel espiritual. Si ustedes quieren, les puedo profundizar al respecto de estos relatos que son fascinantes. Solo coloquen en los comentarios si así lo desean y con 5 personas que me digan que haga un video al respecto, lo hago. Si no, pues busquen ustedes, que la información es bastante abundante y por lo menos les garantizo que no se van a aburrir. Por lo pronto les cuento que lo más terrorífico e interesante de la vida de María Simma era que se le aparecían almas en diferentes niveles de pecado, con diferentes niveles de pecado, lo cual va muy de la mano con el relato del escritor Dante Alighieri, que ya saben que tomó una doctrina de la iglesia de la época para subdividir
tanto el infierno como el purgatorio como el cielo, en círculos, terrazas y esferas respectivamente. A María se le aparecían estas formas animalescas. A mayor cantidad de pecados y más graves, estos espíritus tenían características animalescas, que iban tornándose paulatinamente en figuras humanoides conforme ella hacía estos favores, generalmente conforme ella rezaba. Y adivinen, después de las misas, ¿cuál es la herramienta preferida por estas almas? ¿Cuál es la herramienta que les da más bienestar, que las acerca más a Dios? El Santo Rosario. Muchas almas le pedían puntualmente, específicamente a María que rezara el Santo Rosario, hasta que finalmente estos seres, deformados por el nivel de sus pecados, alcanzaban una forma visiblemente humana y lograban acceder al reino de Dios. Bueno, digamos, trascender. Les puedo contar una experiencia personal breve, pero mejor se me ocurre que hagamos un ejercicio. No sé si a alguno de ustedes se le mida. Lástima que seamos tan poquitos suscriptores porque seguramente muy poca gente lo va a hacer o tal vez ninguna. Pero vean, se me ocurre un ejercicio a manera de experiencia científica. Vea pues la ciencia de la religión. Quiero, si está dentro de tus posibilidades, que ofrezcas una oración a diario, sin falta, a algún amigo, familiar que haya fallecido recientemente. Si le rezas el rosario, mucho mejor. Ofrezcan un rosario diario a una persona cercana fallecida recientemente, lo más reciente que puedan. Ojo, si tú crees, no es necesario que hagas esta experiencia. Esto es para incrédulos. Los que creen, ahórrense el susto. Hagan esto, mira. Todos los días sin falta a la misma hora, en el mismo lugar. Ojalá no sea de noche, sino de día. Y ojalá sean 3 personas o más. Hagan esto todos los días. Los 3. Por un mes. O si no tienen disposición, hazlo por 15 días. Recen el rosario con devoción. Si eres ateo, hazlo como si creyeras, con toda la seriedad del caso. Esto es un experimento, ojo. Rezar el rosario todos los días en el mismo sitio con 2 personas más por un amigo o familiar fallecido recientemente, por 30 días. No, mentira, por 15 días. Al día 16, pónganse los 3 muñecos en el mismo sitio y manifiesten, el que sea, hoy no vamos a rezar el rosario. Para hacerlo más cercano a mi experiencia, que uno de los 3 se ponga de pie y abandone el lugar diciendo, hoy no voy a rezar el rosario. Hecho esto, me escribes a mi Discord, el ateo creyente se llama, y compartimos experiencias. Si te llega a pasar lo que me pasó a mí, yo te garantizo que si eres ateo, mínimo te haces agnóstico. Bueno, por lo menos te meas. Yo casi me cago. Pero si eres ateo, el más terco de todos, te garantizo que te haces agnóstico. Con esta idea que se me acaba de ocurrir, se me ha pasado el tiempo. Está pendiente de las otras 2 historias que demostrarían la existencia de las almas en el purgatorio y el poder de la oración. Así como el otro aspecto relevante de que, y contrario a lo que dice el alemán Schwartz, sí es plausible, práctico, necesario hacer la misma apuesta que hizo Pascal, inclusive si no crees en Dios. Y bueno, en cuanto al experimento que te propongo, ¿no creen ustedes que es interesante? Yo sé que tú me vas a decir, pero es que yo no creo en esta vaina, yo no creo en esta pendejada, yo no voy a hacer esa madre. Mira, te aseguro que es más provechoso que hacer este baile sabroso que hace aquí mi brother Armandowski. No te va a tomar 15 minutos, serán 12, 10 minutos diarios. Y para mayores evidencias se me ocurre que ese último día filmes con tu celular el encuentro. Entonces ya sabes, un mes completo, no, 15 días, 3 personas de día a la misma hora, en el mismo lugar, rezando el rosario todos los días sin falta, ofreciéndolo por la misma persona que haya fallecido recientemente. Ojalá prendan una vela santificada en medio de los 3 para darle un ambiente más místico. Al día 16, coges tu celular, lo pones a filmar, prendes la vela, que ya irá a media seguramente, por lo menos, y te paras y manifiestas, o cualquiera,
en voz alta: hoy no voy a rezar el rosario. Y me escribes. Bueno, dejándote este reto, también te dejo a ti, por favor, lo de siempre. Pero ¿por qué siempre tengo que estar repitiendo la misma vaina? ¿Qué pasa? Suscríbete al canal y dale like al video si te ha gustado. Y si no, también. Y por favor, comenta. Un abrazo. Chao.